Bueno, vamos a seguir analizando, ¿no? Cuáles van a ser los posibles escenarios, sobre todo porque mañana, bueno, el premier ha dicho, el señor Gustavo Adrián Sen, que la presidenta sí efectivamente va a ir a la citación de la Fiscalía a partir de las 8:30 de la mañana. Por eso hemos invitado el día de hoy, esta noche, al abogado penalista Daniel Jurado. Doctor Jurado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Y para explicar a nuestros televidentes, porque el premier, bueno, lo que dice es que ya la historia acaba mañana, ¿no? Y que como son puras especulaciones, todo va a quedar esclarecido a partir de lo que vaya a declarar la jefa de Estado mañana ante la Fiscalía. ¿Este escenario es posible ya? ¿Se pasa la página? ¿Se archiva? A ver, considerar que esta investigación va a concluir con una sola declaración es algo bastante complicado. No estaríamos, digamos, al 100% de acuerdo, en tanto hay varios aspectos que hay que considerar. Recordemos que inicialmente la investigación se dio en mérito a un reloj, ¿no? Un reloj rosado con brillantes, pero luego del allanamiento se descubrieron más indicios, evidencias ante la inasistencia para la exhibición de los relojes. Y posteriormente, ahora, recientemente el fiscal de la Nación en el Congreso ha indicado que se está ampliando investigación precisamente por las pulseras, las joyas, ¿no? Y los incrementos patrimoniales de cerca de 500.000 soles, ¿no? Entonces, es bastante complicado entender que esto vaya a concluir mañana, porque lo que se tiene que identificar aquí es si hay un desbalance y cuál es el motivo y el origen de este desbalance, si es que lo hubiera. Ahora, se han iniciado ya las indagaciones preliminares en el caso del gobernador regional del Cusco. Justamente hace algunos instantes compartíamos la comunicación del Ministerio Público a través de sus redes sociales, porque, bueno, lo que él ha dicho es que tras entregar unos relojes, supuestamente roles, que la verdad dice él que son falsos, que el gobernador, su par de Ayacucho, le dio uno porque vio su muñeca vacía. Sí, en realidad, para este tipo de delitos, la prueba directa, es decir, una confesión, un testimonio directo, un video, pues normalmente no se va a dar. Lo que se trabaja normalmente en delitos contra la administración pública es la prueba indiciaria. Entonces ahí hay que hacer cruces de información, fechas, sujetos, llamadas, visitas, etcétera. Esto sumado a que se haciendo una evaluación con una pericia económica, se determine que hubiera un desbalance dentro del periodo de gestión de algún funcionario público, el artículo 401 determina que podría ser pasible de sanción por el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que se presenta cuando durante el ejercicio del cargo presenta un desbalance con un origen ilícito. Ahora, sobre la ilicitud es un tema aparte que durante la investigación se esclarecerá, pero en estos casos normalmente lo que ocurre, materialmente lo que ocurre es la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? La Fiscalía a uno le imputa y uno tiene que esclarecer las fuentes de dónde proviene el Rolex, las joyas, el dinero, etcétera. Esa es la mecánica. El mismo día del cumpleaños de la presidenta Dina Boluarte, el señor Oscorima, el gobernador de Ayacucho, compró justamente un reloj Rolex original en la joyería, la única que importa esos relojes tan costosos aquí a nuestro país. Hay también un récord de ingresos, de acuerdo al portal de transparencia, y ese mismo día visitó la Casa de Gobierno. ¿No es mucha coincidencia? Lo que podríamos indicar es la posibilidad de la existencia de indicios, ¿no? Como había indicado previamente, los indicios son lo que determinan el curso de estas investigaciones. Ahora, lo que no se ha vinculado en este caso, por ejemplo, precisamente por la inexistencia de estos relojes a día de hoy, no se ha presentado para su pericia respectiva, es si existe una coincidencia o no, porque los relojes tienen trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que desde la casa banquero, que es la que ha emitido, garantía, además, ¿no? Claro, y hay un registro de compra, un número de serie, etcétera. Entonces, si esto se vincula con la materialidad del reloj que estaba ahí, podríamos hablar ya de un indicio fuerte, ¿no? Pero recordemos además que no solo basta la investigación preliminar, sino que además hay un procedimiento constitucional de acusación constitucional y antejuicio político, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían, en el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuáles podrían ser los escenarios también para ella mañana? ¿Cuál podría ser su estrategia de defensa? ¿Podría guardar silencio? Que es un derecho, ¿no?, que ella podría acogerse. Definitivamente, el artículo 71 del Código Procesal Penal siempre establece esta posibilidad. En este tipo de casos, la estrategia depende mucho del abogado. Si lo más conveniente es guardar silencio,
pues la Fiscalía tiene un trabajo un poco más complicado porque además no se tiene mayor detalle sobre la procedencia. Si es que desearía declarar, pues sí que ayudaría bastante esclarecer, ¿no? Cuál es el origen, cuál fue la fuente de ingreso, si fue un regalo quien lo dio, etcétera, porque hay normas específicas, el Código de Ética de la Función Pública, entre otros, que establecen que los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar los bienes y los patrimonios que poseen antes y durante el ejercicio del cargo. Por supuesto, sí. Y además son regalos... Todo por estos montos, ¿no? Mayores a las 2 UITs. Sí, definitivamente hay una obligación legal de declararlos. Ahora, ¿esto qué podría acarrear? Algo que no ha hecho la presidenta. Sí, en principio no, pero los posibles delitos que configurarían pues sería un enriquecimiento ilícito, el 401 del Código Penal, y en el caso del escenario con el gobernador, sí que toma un giro distinto porque ahí podría hablarse de un cohecho, porque es, digamos, la hipótesis que maneja la Fiscalía en principio sería, porque todavía no lo ha incorporado, no ha planteado una imputación. Cohecho soborno, ¿no? Sí. La hipótesis de la Fiscalía sería que se habría entregado, ¿no?, relojes, dádivas, donativos, a cambio de favorecimiento al momento de desembolso de transferencias. A los pocos días justamente, o coincidencia, hubo una transferencia. Claro, justo ese panorama. 100 millones, ¿no?, para un estadio en Ayacucho. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, ¿no?, y lo conversaba con un conocido que es abogado, ¿qué pasaría si es que ese proyecto sí figuraba, ¿no?, de acuerdo al plan que tenían en el Ministerio de Economía, por ejemplo, que estaba en el cronograma de obras? Claro, aprobados. Si este es el escenario, también hay una modalidad de cohecho, que es el cohecho subsecuente, que sanciona aquel donativo en caso de que ya el hecho se hubiera, digamos, materializado, ¿no?, el beneficio. Pero siempre y cuando hubiera un incumplimiento a las funciones, ¿no? Siempre y cuando sería un agradecimiento por un incumplimiento de funciones, porque si fuera un agradecimiento por el mero cumplimiento de las funciones, no habría, pues, en principio, una motivación delictiva, ¿no? Sería una coincidencia. ¿Y las penas cuáles son? Bueno, sabemos la protección que tiene la Presidenta de la República, ¿no? Pero ¿cuál es la pena para un funcionario público justamente por estos delitos de cohecho y de enriquecimiento ilícito? En el caso del cohecho, la pena está entre 5 y 10 años, que a día de hoy con la, digamos, modificatoria reciente, muy probablemente será una pena suspendida en su ejecución. En el caso de los cohechos, pues es variable, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, normalmente van entre penas de 4 a 10 años, entre 6 a 12 años, dependiendo de la gravedad. En este caso en particular, tendría que ser una pena de 5 a 8 años, ¿no? Pero hay que entender que ahora mismo las actividades que se realizan solo son de indagación preliminar. Para que esto pueda avanzar. Un paso previo, lo primero, sí, el primer nivel, escalón, ¿no?, nada más. Así es, para que esto, digamos, pueda progresar, es preciso y necesario que exista una acusación constitucional y que el Congreso otorgue el paso, ¿no?, otorgue la prerrogativa para que esto pueda seguir avanzando, porque esta facultad, este fuero que tiene la Presidenta como alto funcionario, la Constitución lo establece en el artículo 99, tiene que respetarse. Y en ese caso se tendría que pedir desde el fiscal de la Nación. Sí, y además el fiscal de la Nación tiene que plantear la acusación constitucional por los hechos determinados y los delitos. Como lo que ocurrió en el anterior gobierno con la doctora Patricia Benavides, sí, Pedro general, Castillo. Sí, igual en todos los casos de altos funcionarios, el caso Inostroza, entre otros, solamente se puede investigar por parte de Fiscalía aquellos hechos y delitos que el Congreso autoriza. Eso es más allá de las denuncias constitucionales que se presenten en el Congreso, como ya lo ha hecho el congresista Vara. Sí, independientemente. Es más, hoy se presentaron 2 mociones de vacancia. Ya, fueron rechazadas de plano. Queda la denuncia constitucional que presentó el congresista de Perú Libre también, ¿no? Así es, pero es muy probable... En la SAC, ¿no? Claro, pero es muy probable que la que pueda tener mayor relevancia vaya a ser la que presente la Fiscalía, en caso la presente. En caso lo decida. En caso lo presente. Pero eso todavía... piano, todavía sí, se va a trabajar de manera lenta, ¿no? Sí, definitivamente eso tiene que darse un proceso de investigación bastante riguroso, formal, con respeto de las garantías, y a partir de los indicios que surjan, recién podremos hablar de una hipótesis más sólida, ¿no? Ahora, el abogado de la Presidenta, el doctor Castañeda, pidió estar hoy presente en la diligencia del testimonio que brindó la Autoridad Regional de Ayacucho. Sí, y del Cusco, creo, ¿no? Sí, el señor Wilfredo Scorima, que acudió hoy a declarar, el gobernador regional de Ayacucho,
Es una facultad que tiene la defensa del imputado, en este caso de la presidenta, es una plena facultad legal participar en todas las diligencias, en todas, allanamientos. No hay nada que tiene reserva. No, la única reserva que tiene en etapa de investigación preliminar es que no puede participar en la declaración de otro acusado o de otro imputado. Ah, ok. ¿No? Pero en todas las demás sí puede participar, Ajá. a menos que el proceso se declare en reserva, que es otro escenario muy distinto, ¿no? Ahora, ¿cómo cree usted que se está llevando a cabo todo este proceso, no? Porque ha habido una serie de cuestionamientos contra el allanamiento que se hizo en la casa de la presidenta de Surquillo, luego la diligencia que hubo en Palacio de Gobierno en la residencia. Bueno, el fiscal estuvo en la comisión de fiscalización y ha explicado que todo se ha hecho de acuerdo a ley, respetándose además la Constitución y todo. Sí, definitivamente lo relevante aquí es que la Fiscalía en el proceso de investigación sea muy respetuosa de los derechos fundamentales, que a todo ciudadano le asiste, ¿no? Sí que ha habido, digamos, un escalamiento. ¿En qué medida? Lo primero que se hace es solicitar a una persona su declaración, una suerte de descargos, ¿no? Y la exhibición, si es que fuera necesario. La presidenta, ¿qué dijo ahí? Claro, que estaba muy ocupada, ¿no? Frente a la imposibilidad, ya sea justificada o injustificada, eso lo valora el fiscal, si es justificada o injustificada. Si considera que es injustificada esta razón, sí que puede escalar y asumir que es una negativa y solicitar al juez de investigación preparatoria, al juez de garantías, la autorización para el allanamiento e incautación de los bienes que se encuentren dentro de la casa o del vehículo, como fue en este caso, y que efectivamente ocurrió, y el juez supremo de investigación preparatoria autorizó porque consideró razonable los motivos que expuso el Ministerio Público, ¿no? Eso es legalmente. O sea, solicitud de la Fiscalía, aprobación del Poder Judicial y ejecución por parte de la policía, de la DIVIAC. Pero la imagen que dio la vuelta al mundo fue justamente pues este ingreso violento a la vivienda en Surquillo de la presidenta, porque según dicen demoraron más de 10 minutos. Sí, sobre ese punto evidentemente es una imagen pues que da cuenta de una intervención un tanto violenta, ¿no? Si se quiere, pero es en pleno ejercicio de función y legalmente autorizado. Ahora, sí que hubiera sido óptimo que se diera otro tratamiento en consideración a la alta investidura, ¿no?, de la presidenta y demás, pero no es una medida ilegal en sí misma, no ha sido autorizada. Perfecto, doctor Jurado. Entonces tenemos que esperar, ¿no?, a ver qué pasa mañana. Sí, mañana va a ser un día muy importante para entender cuál es la justificación en caso se dé. En caso no se dé, igual la Fiscalía tiene el deber de seguir investigando, de recabar indicios, ¿no?, de todo tipo, y sobre esa base recién podremos hablar de que hay una teoría del caso sólida o no. Pero ahora mismo hay indicios incipientes, ¿no? Pero es el primer escalón, como se ha señalado. Doctor Jurado, gracias por haber estado con nosotros y explicándonos, ¿no?, lo que podría pasar, cuáles son los posibles escenarios a partir de mañana con la declaración de la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A esta hora tenemos información.